Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo mucho trabajito, Nos quedamos la vez pasada en la página 38. Vamos a empezar el punto número 6, que habla de los libros de los reyes y la historia. El inciso A dice la historicidad. Esa palabra es importante, historicidad. La historicidad de los datos sobre los reinos de Judá e Israel, dice el subtítulo allí, ¿verdad? Recordamos que hablamos de datos de los reinos del norte y del sur. ¿El reino del norte cómo se llama? Israel. ¿Y el reino del sur? ¿Cuál era la capital del reino del norte? Samaria. ¿Y antes de Samaria cuál fue primero? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué? Siquem, y después ya fue Samaria. ¿Y la capital del reino del sur fue? Jerusalén. Entonces vamos a hablar de la historicidad de los datos de los reinos del norte y del sur. ¿Pero qué entendemos por historicidad? Existencia real y comprobada. Existencia real y comprobada de un acontecimiento pasado. Que se pretende sea historia. Es importante esta palabra porque al hablar de historicidad estamos hablando de estos adjetivos: existencia real y comprobada. ¿Cómo se compara un hecho histórico? A través de las fuentes históricas, ¿verdad? Por ejemplo, como nosotros no vivimos en esa época, pero si hay manuscritos, hay escritos que concuerden y que sean de la época, los tomamos como una evidencia histórica, entonces lo ponemos allí. Hoy en día, pues las evidencias históricas para el futuro puede ser un video, puede ser alguna fotografía, todo eso da como evidencia para el futuro. En ese tiempo, la historicidad se puede comprobar mediante fuentes históricas. Eso es historicidad. Y eso es importante porque vamos a ver los datos que le dan historicidad a los objetos. Más adelante, allí en su libro, dice que la historia de las monarquías de Israel va desde el reinado de Salomón, ese es lo que habla el libro de los Reyes, hasta la destrucción de Jerusalén en el 587. Entonces, la línea del tiempo es, vamos a ponerla así, el rey Salomón,
habla ya del reinado de Salomón. Quizás por otro adelante lo vamos a ver para ver como algunas características especiales. Y luego vienen algunas viñetas ahí que ustedes tienen que no ocupan escribir, nomás ocupamos leerlas y comprenderlas para saber de qué se trata. Dice así, bueno, sobre la destrucción de Jerusalén, ya lo puse ahí, tiene 87. Primera viñeta dice, la historicidad, bueno, se va a saber por el objetivo del material, es la historia de Israel y de Judá, y más concretamente de sus reyes. O sea, lo que volvemos al punto ya de días anteriores, el tema principal del libro de los reyes precisamente es la historia de los reyes de los reinos del norte y del sur, por eso se llama libro de los reyes. Siguiente viñeta. Los materiales utilizados en su mayor parte son de carácter histórico. Perdón, ¿dónde Sí. estamos? En la página 38. Y dice, los materiales utilizados en su mayor parte son de carácter histórico. Y se acuerdan ustedes que el mismo libro de los reyes hace referencia a las fuentes externas. Cuando decía, por ejemplo, esto viene o es tomado de el libro de la historia de Salomón. O esto se encuentra en los anales de la historia de los reyes de Judá. Entonces vienen como esas fuentes externas que le dan consistencia al libro de los reyes. Y luego dice, la metodología empleada es predominantemente histórica. Por ejemplo, una metodología histórica tiene que ver con una palabra muy importante. Si estamos hablando de historia, tenemos que hablar de si hablamos de historia, tenemos que hablar de cronología. Y precisamente en el libro de los reyes podemos ver esta metodología, porque va abarcando las etapas de los reyes en un orden cronológico, es decir, en el orden del tiempo, ¿verdad? No pone, por ejemplo, primero la historia de Salomón y luego la de David, no, al revés, porque David fue anterior a Salomón, o sea, va teniendo como una sucesión. Por eso hablamos de una metodología histórica. Y luego después dice, también es de cierto rigor histórico. Volvemos al punto, es el libro de historia, el libro de los reyes, muchas partes van a ser muy acorde a las fuentes históricas de la época. Y por último dice, Israel es estado en la historia de otros pueblos. Ese puntito final es muy importante. Dice, Israel es estado en la historia de otros pueblos. ¿Por qué es importante esto? Porque a lo mejor desde un punto de vista bíblico nosotros estamos acostumbrados a mirar al pueblo de Israel sí como historia, pero muchas veces más como teología, ¿sí? Por ejemplo, cuando los padres decimos las homilías, o sea, a lo mejor no tomamos el punto histórico como tal de decir pasó esto en tal año, porque hizo esto, sino que vemos el mensaje que hay de fondo. O sea, Dios nos habla de la conversión, Dios nos habla del perdón, Dios nos habla de volver a Él. O sea, le vemos el mensaje teológico. Pero para los demás pueblos, Israel seguía siendo la nación de Israel. O sea, ellos tienen su rey, ellos tienen su Dios, ellos tienen su gente. O sea, para los demás pueblos, Israel es visto como un estado. Y eso es importante porque eso nos va a ayudar a centrarnos en lo puramente histórico. Porque, por ejemplo, para un egipcio no le importaba el dios Yahvé, Shebaot, dios de los ejércitos. Para un egipcio era, yo le estoy prestando mi casa a esta gente de Israel, me tienen que pagar, tienen que ser esclavos, porque son un pueblo aparte, es un pleito de naciones. Y ellos lo veían como nosotros vemos la historia de Dios, de Israel, como el pueblo elegido de Dios. Ellos lo veían como un pueblo más, ¿sí? Entonces es importante para entender que muchas de las cosas históricas se tienen que ver así, como que los demás pueblos van a completar lo que en el libro de los reyes se escribió acerca de todas esas cronologías. Pero ahora sí viene la parte, digamos, teológica. Eso es como la parte histórica, que lo tengamos como muy en cuenta y muy claro. Pero si ustedes se fijan en la página 39,
El título precisamente dice la teología de los libros de los reyes. ¿Vale? Ya lo acabamos de escribir hoy. ¿Qué quiere decir la palabra teología en su sentido, digamos, etimológico o de raíz? ¿Qué quiere decir la palabra teología? Tratado de o estudio. Sí, viene de dos palabras, ¿verdad? Teos y logos. Ajá, Dios. Y esta significa palabra o significa tratado, ¿verdad? Eso es algo como lo más básico. Y eso es como lo de todas las ciencias, ¿no? Por ejemplo, biología, ¿verdad? El tratado de la biología. Mariología, el estudio de María. Cristología, el estudio de Cristo, ¿verdad? Entonces, la teología es precisamente el estudio de Dios. ¿Cómo se puede llegar a conocer a Dios? A ver, esa pregunta no viene aquí. Yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Cómo se puede llegar a conocer a Dios? ¿O cómo lo podemos estudiar? Leyendo la Biblia. Ajá, entonces para nosotros ya tenemos como claro que una de las principales fuentes es la Sagrada Escritura. ¿Qué más? ¿De qué otra manera se llega al estudio o al conocimiento de Dios? La oración. La oración nos puede ayudar, a lo mejor sí, a tener una relación más estrecha con Él y poder captar un poco más con el Espíritu, la luz del Espíritu. ¿Qué más? Supongamos que ustedes no son católicos. ¿Saben? Por el testimonio. Por el testimonio de otros. Ok. Todavía no le damos al grano, pero muy bien. Todo eso es importante. Ajá, testimonio. Supongamos que ustedes no son católicos y que ustedes no conocen la Biblia. ¿Cómo pueden llegar a conocer a Dios sin la Biblia? Por la fe, uno va teniendo. Por la fe. Pero si no conocen a Dios ni la Biblia, No saben lo que es la ah, Medida de conclusiones razonadas. muy bien. A Dios se puede llegar por la luz de la razón. Eso hablamos como de la filosofía. Por la luz de la razón me doy cuenta que vivo en un mundo que yo tengo caducidad y que si yo tengo caducidad y todos los que conozco tienen caducidad, debe de haber alguien que permanezca fuera de la caducidad que me dé sustento a mi existencia. Y eso es como todas las culturas del mundo han llegado a saber por la luz de su razón que hay un Dios. O sea, todos buscan un Dios. Aún los ateos, incluso los ateos, los gnósticos, la gente que dice yo no creo en Dios, incluso ese no creer en Dios para ellos es el sustento vital de toda su existencia. No creer en algo, o sea, no se puede no creer en nada. ¿Sí? Nuestra mente está preparada para conocer a alguien o algo más grande que nosotros. Esa es la luz de la razón. Pero hay otra forma también de conocer a Dios. Esa es una muy importante, la luz de la razón. Pero hay una cosa, así le vamos a poner, es un nombre medio raro. Inferencia. Inferencia metafísica. Y no tiene nada que ver con los cuadros que la gente dice, es que padre, yo conozco una señora que es metafísica, que lee café. No, eso no es cierto. Aquí lo que quiere decir metafísica, la metafísica es una sección, un estudio de la filosofía. Meta significa más allá y física, pues más allá de la física, o sea, de lo físico, porque se habla de, a ver si no los confundo, se habla de
el estudio de las cosas de manera abstracta. Es algo así medio complicado el tema, pero lo que quiere decir aquí es muy sencillo. La inferencia metafísica es que a través de la naturaleza podemos llegar al conocimiento de su creador. Eso quiere decir inferencia metafísica. El ser humano, a través de lo creado, puede llegar a conocer o a saber, por lo menos en su mente, que hay un creador de todo lo creado. Sí, eso es lo que significa inferencia metafísica. Aquí vamos a ponerle así: criatura, creador. Ok. Pero hay una metafísica que está equivocada, ¿no? Sí, es lo que les decía, hay una metafísica que la gente ahorita menciona mucho la palabra metafísica erróneamente, como aquellas personas que estudian que los cuarzos, que vibras alto, que la posición incluso de las estrellas te van a dar ciertas características. O sea, todo eso le ponen el nombre de metafísica, pero la metafísica que yo les hablo desde la filosofía, que nada que ver con eso, sino que es el estudio de las cosas de manera abstracta. Es un apartado dentro de la filosofía, es una materia pues. Todos los pueblos. Sí. Entonces, así con esas inferencias metafísicas, me imagino que así fueron como llegando los hombres primitivos a esa conclusión de un Dios creador, ¿verdad? Sí, y es lo que les iba a comentar ahorita precisamente, que todos los pueblos, por el hecho de ser personas o de formar pueblos con personas racionales, que somos ya nosotros los seres humanos, hablamos de que todos los seres humanos tenemos este privilegio, la luz de la razón, y todos tenemos este otro, de diferencia metafísica, a través de las obras conocer a quien las hizo. Entonces todos los pueblos, de todas las culturas, de todas las épocas, han intentado dar respuesta a ese misterio que les viene a sus mentes. Debe de haber un Dios. Y la primera manera en que se hizo fue a través de las teologías naturales, por así decirlo, la teología natural, que era que el hombre pensaba, y era como lo más común que pensara, que cada fenómeno natural respondía a la acción de un Dios en particular. Por eso empezaron a llamar el Dios del trueno, el Dios de la lluvia, el Dios sol, que se va y hay que ofrecerle algo para que regrese. O sea, no podemos decir, ay, qué tontos, que no supieran de la rotación. No, acordémonos que no hay anacronismos, en la historia no debe haber anacronismos. Era la manera de pensar. Entonces empezaron las culturas politeístas, ¿verdad? O sea, que creían en muchos dioses. Y era muy común. Por ejemplo, ustedes ven civilizaciones muy, digamos, inteligentes como los griegos, que han sido unas cosas, unas lumbreras, que hasta nuestros días se siguen estudiando los filósofos griegos. Ellos eran politeístas, tenían a muchos dioses, ¿verdad? Los romanos siguieron siendo igual politeístas. Aquí en México, los mayas, los zapotecas, los olmecas, o sea, todos eran politeístas. Y es aquí lo importante precisamente de la teología de Israel, y es el punto que quiero llegar. O sea, todo eso es como preparatorio, ¿no? Todos nosotros sabemos de todo esto, que había culturas politeístas, pero algo que fue un regalo de Dios al hombre, esto no todos los pueblos lo tuvieron. La Sagrada Escritura es la respuesta que da Dios y que sale al encuentro del hombre. O sea, el hombre buscaba con su luz natural de la razón, algo hay, algo me dice, debe de haber alguien. Pero el hombre jamás, si Dios no lo hubiera ayudado, jamás hubiera llegado a la conclusión: Dios es Padre y me ama. Dios hizo un paraíso y me espera. Dios mandó a su Hijo por mí, por amor. O sea, jamás hubiéramos llegado a esa conclusión. A lo más que nos hubiéramos quedado es: pórtate bien, porque si no los dioses te van a castigar. Y si te cae un rayo un día que vayas al mercado porque fuiste mala, te castigó. Y ya es a lo mucho que hubiéramos llegado, ¿no? Pero la Sagrada Escritura entonces es el encuentro de Dios con el hombre. Claro que la Sagrada Escritura viene a ser como la concretización ya escrita de lo que el pueblo vivía al día. O
O sea, no quiere decir que Dios se puso así como que, a ver, siéntate por favor, porque te voy a dictar la Biblia, Moisés, Génesis capítulo 1, en el principio estaba, no, ¿verdad? Sino que la escritura es una respuesta escrita a la relación que se ha tenido con Dios. Y eso es lo que diferencia al pueblo de Israel de las demás naciones. Eso es lo diferente, porque los demás pueblos hablaban de muchos dioses, pero ningún dios les hablaba nunca. Tenían sus mitos, sus historias, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de ahorita de la Ilíada, de la Odisea, de todas esas como cuentos, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese del fuego? Prometeo, que le habían dado los dioses el fuego y se lo llevó y lo guardó. O sea, tenían como esos mitos, pero en la vida real no tenían una relación viva con un Dios que les hablara. Y aquí vemos que Dios, en el pueblo de Israel, les habla directamente por medio de ¿quién? De los profetas. Por eso la palabra de profeta era una palabra muy valiosa, porque no era de él, sino que venía directamente de Dios. Era el intermediario entre Dios y los hombres. ¿Alguna duda de esto? ¿Todo bien? Ahora sí vamos a la teología. La teología de los libros de los reyes. Y luego viene el contexto, donde se sitúa, página 39, donde se sitúa esa teología. Dice, la catástrofe del año 587. ¿Qué pasó en 587 antes de Cristo? Lo acabamos de escribir hace rato. La destrucción de Jerusalén. La primera de saber cuántas, ¿verdad? Que destruían la pobre ciudad de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén es el punto de enfoque de toda la historia, la crisis. Por ejemplo, aquí hablamos de la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, ¿verdad? Eso fue algo que les dolió muchísimo a los judíos, que hayan destruido el templo de Dios. El fin de la monarquía, porque aquí se acabaron los reyes, ya no hubo reyes. La deportación, ¿a dónde deportaron al pueblo de Judá? ¿Se acuerdan? De Judá a Babilonia. A Babilonia. ¿Y al pueblo de Israel, del norte? A Siria, que les estamos hablando aquí del ¿cómo se llama? Exilio de Babilonia, ¿verdad? Por lo cual se produjeron interrogantes. Qué interesante es saber que el ser humano puede encontrar interrogantes en las dificultades de la vida. Miren, cuando la vida va bien, muchas veces ni nos preguntamos nada. O sea, como que estamos tan a gusto que nos dejamos pasar el rato, bien contentos, bien felices, pero cuando viene un problema, nos cuestionamos muchas cosas. Y eso es importante porque en esos momentos de oscuridad, por así decirlo, o sea, podemos encontrar mucha luz, que a lo mejor antes no éramos capaces de encontrar. Hay gente que, por ejemplo, a veces dice, yo no podré resolver este problema, es que si a mí me pasara lo que le pasó a fulano, yo me muero. Hay gente que lo dice, ¿no? O sea, yo no soy capaz de soportar eso. Y resulta de que después pasa algo contigo también. Y te das cuenta de que si eres capaz de soportarlo, y que incluso en esos momentos Dios te da tanta fuerza y tanta visión que puedes encontrar cosas que no habías visto antes, ¿no? O sea, es importante eso. Ellos hacen interrogantes en el destierro, hacen interrogantes. Y para dar respuesta a ellas, a las interrogantes de todo lo que pasó, los autores, acuérdense que dijimos que el libro de los reyes no es escrito por una sola persona, sino por la comunidad del exilio. Esos son los autores. Los autores apelaron a la historia de Israel, es decir, recordaron. Acuérdense que para el pueblo de Dios, una de las cosas más importantes era la tradición oral. Ellos se decían, se contaban las historias de todo lo que pasaba para que no se perdiera y la gente las iba conociendo de generación en generación. Una de las partes más bonitas es cuando el más pequeñito de la casa le pregunta a papá, ¿en qué celebramos hoy? En la cena de Pascua. Y entonces el papá le empezaba a contar, hace unos años el pueblo estaba contigo en Egipto, y empezó a contarle todo el éxodo. Entonces era una manera de preservar viva la memoria. Entonces dice aquí, ellos empezaron a apelar a la historia de Israel desde la conquista de la tierra. ¿Con qué personaje hablamos de la conquista de la tierra del pueblo de Dios? Con Josué, acuérdense muy bien. Ajá. Hasta su pérdida. En el segundo libro de los Reyes, el veredicto es tajante. Y aquí viene la última parte que es muy interesante. Dios es inocente.
pues siempre ha cumplido su palabra. Solo el pueblo con sus máximos dirigentes es culpable, y porque es culpable sufre el castigo por sus infidelidades a la iglesia, por su abandono de Dios y su desobediencia a la ley y a los profetas. O sea, dan respuesta. Primero se preguntan, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasó? Vamos a ver minuciosamente la historia, cómo fue que llegamos hasta aquí. Y se dan cuenta, Dios es inocente. Él nos advirtió, Él nos dijo, y nosotros no hicimos caso de Dios. Ahora sufrimos las consecuencias. Ahí está. Ese es el contexto. Vamos a ver la teología, viene de aquí, teología profética. Y aquí menciona 1, 2, 3, 4, 5 profetas importantes que mencionan aquí en la teología profética. Natán, Agías, Elías, Eliseo e Isaías. Por ejemplo, ¿sí saben de quién es día hoy? ¿De qué santo es día hoy? Ayer fue de San Antonio. San Antonio Bayeré. Ayer fue San Antonio, por eso nos dio un tormentón. Tormentón, no. Ahora es día de San Eliseo. Sí, es uno de los profetas, San Eliseo. ¿Qué viene de Natán? ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa entronización? Exactamente, porque la palabra entronización, hay mucha gente que dice pues como entrada, ¿no, padre? Como una entrada a una pieza musical, ¿no? No, entronizar es poner en el trono. Entonces, ¿quién puso en el trono a Salomón? Claro que fue el rey David y claro que fue Dios, ¿verdad? En un lugar. Pero quien lo unge es el profeta Natán. Ahorita lo vamos a ver, Sadoc, uno de los sacerdotes. Y luego viene Agías. ¿Qué hizo Agías? El reino se divide después de Salomón por Jeroboam y Roboam. Lo vamos a ver también un poquito más. Entonces, y ahí estuvo presente el profeta Agías en medio de esa discusión. Y luego viene Elías. ¿Qué dice de Elías? La crisis crucial del yavismo, enfrentando los influjos idológicos y del paganismo de origen fenicio. Lo que veíamos la otra vez, los sacerdotes de Baal. Hace poquito lo escuchamos en misa, cuando les dice el profeta, ¿verdad? A ver, háganle su altar a Baal. Háblenle, a lo mejor está dormido, se quedó dormido, se fue de vacaciones, de viaje. Grítenle para ver si los oye, ¿no? Pues cuando no hizo nada, los pobres horas y horas acabaron todos malos de su garganta y Baal y sus luces. Llega Elías, le pide a Dios el fuego, le manda el fuego y quema incluso la ofrenda que estaba inundada de agua. Entonces ahí se demuestra quién es el verdadero Dios. Y después viene Eliseo. ¿Qué dice el Eliseo? En la defensa de Israel frente a la opresión aramea y en la rebelión de Jehú. Y luego allí podemos ver que Eliseo viene a ser el continuador de la obra de Elías. Aquí celebramos ahora a San Eliseo, que de hecho le dijo, ¿verdad? Pásame por lo menos una parte de tu capa para poder tener tu poder. Y bueno, fue como una señal, un sacramental, por así decirlo, del poder de Dios que actúa a través de Dios. Y por último, Isaías, que dice, en la invasión de Sennacherib y en el anuncio del fin de Judá. Muy bien. Del fin de Judá ya prontos a la deportación, al exilio. Viene aquí las características de los profetas. En este párrafo me gustaría que las subrayaran o que las tuvieran muy presentes. Dice, los profetas se presentan como Enviados y mensajeros de Dios. esa es la primera característica. Un profeta va a dar un mensaje, pero no es un mensaje propio. Son heraldos y mensajeros de Dios. O sea, van a custodiar lo que Dios les diga y lo van a decir al pueblo. Eso es un profeta. Porque hubo falsos profetas que decían lo que ellos querían, daban un mensaje no de Dios, sino de ellos mismos. Para caer bien, para expulsar el oído del rey, para ganar el favor de la reina o de quien fuera y vivir cómodamente. Falsos profetas. El buen profeta es un mensajero de Dios. Y después dice,
los transmisores de su palabra. ¿De la palabra de quién? De Dios. Son los transmisores, ¿verdad? Son los que transmiten. Para que Dios pueda llegar a todos los hogares se necesitan transmisores. Y en ese tiempo pues el profeta se la pasaba pregonando de lo que Dios quería acerca de Dios. Y centinelas de la alianza. ¿Qué es un centinela? Un gobernante por el legislador que quiere que vigilaba. Los centinelas estaban en las torres, ¿no? En los alcázares de las ciudades amuralladas. Sí. Los centinelas se la pasaba toda la noche velando, viendo a ver si no había nada extraño. Si había algo extraño, tocaba un cuerno, daba la alerta para que los soldados se levantaran. Algo está pasando, los van a invadir. Entonces el centinela, ¿cuándo dejaba de trabajar el centinela? Cuando salía la luz del sol. Ya cuando amanecía y ya podían ver todos tranquilamente, el centinela ya podía decir, descanso. O sea, eran como los primeros veladores, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? Pero el centinela, de hecho, hay unos salmos tan hermosos que hablan de eso, ¿no? Sí. Dice, como aguarda El el centinela a la aurora, a la aurora. ¿verdad? Así te aguardo yo, Señor. O sea, porque en la noche puedo pasar angustia, en la noche puedo, el centinela estaba pues con miedo. O sea, ¿a poco creen que estaba bien a gusto ahí con el periódico, viendo la tele? Eso no existía, ¿verdad? Él estaba ya a lo mejor hasta escondido. Tampoco podía prender una fogata porque ahí está el centinela, déjalo, doy un arcazo para que. Ella tenía que estar oscuras, totalmente oscuras, escondiditos, sin hacer ruido, para ver si venía alguien y ya poder hablar. O sea, era un trabajo pesado. Y por eso aquí dice, son los centinelas, son los guardianes de la alianza. Y recordemos que la alianza se pacta entre Dios y el pueblo a través de las buenas obras, pero sobre todo a través de los 10 mandamientos. Por eso el profeta, cuando un mandamiento se rompe, el profeta salta y empieza a denunciarlo. Por ejemplo, cuando David comete adulterio, va contra el 6.º mandamiento, no cometerás actos impuros. Y va y le dice con todo, ¿no? Porque acaba de cometer un pecado grave. Bien. Y luego, más abajito dice, los profetas ejercían una acción bienhechora. Y por ejemplo aquí habla de Elías con Ahab y Jezabel en su lucha contra los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si han ido a misa estos días, pero estamos leyendo la historia de Ahab, Jezabel y Nabot. ¿Sí conocen esa historia? No. Si no la conocen, leanla. Es una historia muy interesante, porque Nabot, así resumida cuentas, Nabot era un hombre que tenía una parcela, una viña, junto al palacio del rey Ahab. Y el rey Ahab quería legítimamente comprarle su parcela para extender un poquito su terreno, para usar su huerta, para tener ahí pues un poquito más de espacio, ¿no? Pero él no quería vender porque dijo, es que esta es una herencia de mis padres y de los padres de mis padres, que ahora tengo yo y que hemos trabajado la tierra por tantos años. No te quiero vender. Entonces el rey entiende, aunque le da coraje, se frustra. Y después, como un niño chiquito, se pone contra la pared, no quiso comer durante 2 días, no le hablaba a nadie, o sea, súper bien chulo. Y su esposa, Jezabel, al verlo así, tomó una pluma, hizo cartas, como si fuera él, el rey, que las escribía, las selló y las mandó a los ancianos diciéndoles que Nabot había sido un hombre muy malo, que había blasfemado en contra de Dios y en contra del rey. Entonces los ancianos, al ver eso, exaltaron a la gente y se fueron en contra de Nabot, lo que hizo que lo apedrearan hasta matar. ¿Sí? Una vez que lo mataron, Jezabel llegó, alégrate, rey mío, ya puedes tomar posesión de esa viña porque Nabot ha muerto. Entonces el rey va y quiere tomar la viña, y en eso llega el profeta Elías y le empieza a defender. Le dice, tú no sabes lo que pasó, y le empieza a contar todo, esto y esto. Y así dice el Señor. O sea, esa era la palabra que más temían los reyes. Y esto dice el Señor, Dios de los ejércitos, por haber matado de manera tan cruel a Nabot, que era un hombre inocente, también tu sangre correrá y la lamerán los perros en el valle de Israel. Y entonces él empieza a tener mucho miedo, porque aparte no hizo nada, o sea, la mala fue Jezabel, ¿verdad? Entonces él le pide perdón a Dios, él se arrepiente de corazón y Dios lo perdona.
y le dice, porque te has arrepentido, dice el Señor, te va a perdonar, pero tu ofensa no la va a olvidar. Castigará a tu hijo, no a ti. Tu casa será castigada con tu hijo cuando él reine. O sea, y ahí vemos la justicia de Dios, que su misericordia es grande porque le perdonó, pero su justicia también es grande porque exigía justicia lo que habían hecho. Y Jezabel se va a morir así. Jezabel va a estar así, se va a caer del balcón, va a andar ahí como de mitotera, se cayó, cabeza para abajo. Y de verdad, y dice que los perros se acercaron a comérsela. Ahí, era muerto. Los perros llegaron a lamerle la sangre y a comérsela y todo. Así murió Jezabel, una muerte fea. ¿Sí? Entonces, esa historia está, ahorita se las dije a las cuentas, ¿verdad? Pero si ustedes las ven, no es una novela, tú te encargas de ponerle detalles y te imaginas cómo era Jezabel, qué había hecho. Pero la enseñanza es muy cierta. Y podríamos decir que indirectamente allí se está enseñando o se está dando una enseñanza del purgatorio, aunque no lo diga tal cual. Por ejemplo, se habla de que se debe de pagar por el pecado y por la pena del pecado o por la consecuencia del pecado. Miren, cuando nosotros nos confesamos con un sacerdote, Dios perdona el pecado. El pecado ya no está más, pero el pecado tiene consecuencias y las consecuencias no se perdonan con la confesión. Las consecuencias, o también llamado pena del pecado, se perdona con la caridad, se perdona con la oración, se perdona con el enderezar la vida, con una, ¿cómo se le llama? Un propósito de enmienda. Se puede perdonar de muchas maneras. Si no es en esta vida, si no alcanzamos, por eso existe el purgatorio. Para, en el purgatorio, purificar la pena del pecado, más no la culpa. La culpa del pecado se perdona nada más con la confesión, o con la confesión perfecta, como una persona no se alcanza a confesar, que le piden perdón de todo corazón a Dios, Dios le perdone, en casos extremos, claro que sí. Y eso podríamos decir que es el purgatorio, porque mucha gente piensa que en el purgatorio, si me fui sin confesarme, me toman el purgatorio, ¿verdad, Padre? No, es que el purgatorio va a los que van en gracia de Dios, y eso es algo que no hemos entendido. Al purgatorio va a los que van en gracia de Dios. Si tú estás en pecado y mueres, vas al infierno, o sea, no hay purgatorio. Y pensamos eso, entonces pecado y la llevo a la Padre más o menos. No, es que si somos es que si vemos esto de Dios, su justicia lo exige. Su misericordia es grande que nos da oportunidades, hermanos, llenas. O sea, toda la vida son oportunidades y a diestra y siniestra y aventando gracia sobre gracia. Pero esto es algo muy delicado y a veces el católico no lo entendemos a veces. Al purgatorio van los que están en gracia de Dios. Padre, pero ellos no se van al cielo. No, los que se van al cielo son los que están en gracia de Dios y no tienen que purificar ninguna pena. Esos son los que se van al cielo. ¿Sí? ¿Cómo se quitan también las penas? Con las indulgencias. Eso le iba a decir, con la indulgencia. Sí, por eso existen indulgencias. ¿Se evita el purgatorio? Sí, se evita el purgatorio. Una persona que muere en gracia de Dios, habiendo recibido la indulgencia plenaria, después algo de las indulgencias, no, este tema está muy difícil. Las indulgencias, toda la gente dice, porque hay gente que hasta se la pasa cazando indulgencias. Entonces, los cazaindulgencias, pero a veces nos hemos pasado la vida haciendo mal lo que la indulgencia, los requisitos de la indulgencia. Por ejemplo, para la indulgencia plenaria se nos pide, o lo que la gente sabe que se pide es la confesión sacramental, la comunión sacramental y orar por las intenciones del Papa, que es el credo, el Padre Nuestro, el Ave María y alguna oración por las intenciones del Papa. Pero se nos olvida que el catecismo nos dice otro requisito y esa vez no le damos mucha importancia, es una aberración total al pecado en ese momento que vas a recibir la indulgencia. Y a veces decimos, para recibir la indulgencia, deja voy y me confieso, dos cosas que dije para estar bien, oye, comulgo, veo la que me deja corta y digo, pero ahorita como van a la indulgencia, como que no da tu caso. Yo no me indulgencia, pero saliendo me la voy a tragar. Y todo tu esfuerzo quedó en Dios. Y te dijo, y te voy a decir San Miguel Arcángel, suerte para la próxima. No, es que se nos olvida que para la indulgencia debe de haber una total
aberración al pecado, o sea, no quiero pecar. Y eso se ha logrado, yo pensé que muchas veces lo han logrado cuando tienen una conducción perfecta, cuando están con el Santísimo y dicen, Señor, perdóname por lo que te he hecho o por lo que he hecho a mis hermanos y de verdad no quiero pecar más y me siento tan débil. En ese momento tú estarías dispuestísima tu alma para recibir la indulgencia plenaria. Pero con eso de que son cada sabidos cuándo, pues así como que por eso te podemos preparar, ¿verdad? Con tiempo. Por eso les decimos, no haber indulgencia tal día. No lo decimos para que la gente diga, no, sino para que precisamente se vayan preparando un camino de conversión para que cuando llegue ese día puedan recibir la indulgencia, ya sea que la ganen para ellos o para un difunto. Para otro motivo no, porque está vivo, porque cada quien gana sus indulgencias mientras esté vivo. Ya que se muera, parece que ayudarlo. Pero mientras... Perdón, tú me quitas. Supuestamente tiene que ser personal, ¿no? Sí, es lo que les decía, es solamente por nosotros o por un difunto. Que cuando abren las puertas de catedral alcanza una indulgencia cuando. Siempre y cuando se dé como el aviso por parte de la autoridad competente. Por ejemplo, cuando fue el año de la misericordia, se decía que el requisito extra, aparte de los que acabo de mencionar, era pasar por la puerta santa. Pero no nada más era pasar, porque había gente que hacía como un remolino, pasaba. Sí, pasaba. Y volteaba y veía a los padres y decía, ay no, es que están viejitos y no me van a ver. Y no se confesaban. Y no pasaban. Y por mi tía Lucrecia, que se murió de la vida. Ay, por mi prima, antes de que se muriera, sí se alcanza, 5 minutos más. Y así. No, o sea, se tiene que saber que ese es el requisito extra y se puede ganar la indulgencia. Sí, o sea, en ese año se puede ganar la indulgencia incluso todos los días. Sí. Todos los días se cuántas indulgencias, ¿verdad? Por eso fue un año de gracia. Ahora viene, por ejemplo, todavía faltan algunos años, ahora en el 2025 toca el jubileo, ¿cómo se le llama? Ordinario. El jubileo es cada 25 años, 2000, 2025, 2050, 2035, 2100. Ya los últimos dos no creo que nos toquen, pero... Para el 2025, hay que echarle ganitas, 3 años más, échale ganitas, ¿verdad? No mucha azúcar, no mucha grasa. O sea, sí llegamos. Pero, por ejemplo, ya viene el año de gracia de los 2000 años de la, ¿cómo se llama? De la redención. En el 2033 vendrá un año de gracia mundial. Ese va a ser un jubileo enorme, como fue el jubileo de la encarnación en el año 2000. Ustedes se acordarán que el lema era Jesucristo ayer, hoy y siempre, es el mismo ayer, hoy y siempre, y fue el gran jubileo del año 2000. Vendrá el gran jubileo del año 2033, porque se cumplen 2000 años de la muerte de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Y para México y América Latina, en 2031, los 500 años de las apariciones guadalupanas. Entonces viene con todo, estos años vienen con todo. Por eso les digo desde ahorita, para que se preparen, para que ese día lo vean bien. Échenle ganitas. De hecho, les voy a dar un comercial, un comercial de mi parroquia. Mañana, el jueves, podemos ganar indulgencia plenaria, también aquí no sé, porque estamos en el año jubilar parroquial. Y uno de los 5 días que el cardenal nos concedió es precisamente el jueves de votos. Entonces toda la gente le estamos diciendo ya, y toda la gente ya está. No, para nosotros es un chambalal porque tenemos que estar confesando y confesando. Pero ¿qué día hace con darle que ganen la indulgencia? ¿Qué día hace? Que la ganen bien, no a medias. Te prometemos que no vamos a morder a nadie. ¿Qué parroquia? Una pregunta. El templo de San Felipe de Jesús, que dice Iglesia Lateranense, ¿eso es para ganar indulgencia plenaria o para no, lo que pasa es que los templos que dicen la Iglesia Lateranense es porque están vinculados a la Basílica Lateranense de Roma, a San Juan de Letrán. Entonces son como un título que se les da a ciertas parroquias que tienen más antigüedad. Y la parroquia de San Felipe es por eso que es lateranense. No, porque allí se gana indulgencia plenaria, ¿no? No, a lo mejor, voy a investigar bien ahorita, a lo mejor el día de San Juan de Letrán sí, pero nada más en un día al año. Pero no es así como de todos los días. Está bien. Ya nos íbamos a ir para allá. Capaz de que le digo al padre Catarino, mándale a una candela que diga.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.